larguitos. Ok, entonces, pues acá les decía que ya tenemos algunos datos y es bien sencillo. Primero fui para abajo y ahora que ya tengo los datos, voy para arriba, otra vez. Y yo sé que esta resistencia total salió de sumar estas dos resistencias. Ahora bien, si recordamos, dijimos que los circuitos en serie tienen características especiales. La primera es que el voltaje en los dispositivos que están conectados en serie se dividen, ¿sí? Se divide el voltaje en cada uno de ellos. Pero la segunda característica era que la corriente en cada uno de los dispositivos que están conectados en serie pues son iguales. O sea, no importa si tengo 100 dispositivos en serie, en esos 10 dispositivos en serie, cada uno de ellos va a tener la misma corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuve la corriente total de esta resistencia y estas dos salió la resistencia total porque las dos estaban en serie, significa que yo puedo decir, sin necesidad de hacer cálculos, que la corriente en la resistencia de 3 kiloohmios, ¿sí? La resistencia en esta de la de 3 kiloohmios también va a ser de 3 miliamperios, miren, de 3 miliamperios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque están en serie. Igual en la resistencia de 1 kiloohmio, aunque sean de diferente tamaño o de diferente valor, también la corriente también va a ser de 3 miliamperios. Con esto, miren, ya tengo yo 2 de los 3 datos que necesito. Ya tengo la resistencia y ya tengo la corriente. ¿Qué me falta que encontrar, chicos? El voltaje. Entonces, el voltaje es muy sencillo. Recuerdo que la fórmula, la ley de Ohm, me dice que el voltaje va a ser igual a la corriente, ¿sí? Por la resistencia. Así de fácil. Y como yo ya tengo la corriente y la resistencia en cada una de ellas, pues lo calculo, ¿va, chicos? Así de fácil y así de sencillo. Entonces, el voltaje, calculemos la primera, el voltaje en la resistencia de 1 kiloohmio, ¿sí? Va a ser igual, ¿sí? A la corriente ahí, que serían 3 miliamperios, ¿sí? 3 miliamperios multiplicado, ¿sí? Por la resistencia, que sería 1 kiloohmio. Y eso me daría a mí como resultado 3 voltios. Entonces, esta resistencia de 1 kiloohmio tiene 3 amperios y de voltaje también tiene 3 voltios. ¿Sí? Profe, ¿cómo sabe usted que son 3? Ok, y son voltios. Recordemos, el voltaje se mide en voltios, la resistencia se mide en ohmios y la corriente se mide en amperios. Entonces, lógicamente, si estoy calculando voltios, voltaje, me van a salir voltios. ¿Cómo tienen que hacerlos ustedes en la calculadora? Muy sencillo. Colocan 3 exponente a la menos 3 o 3 a la 10 a la menos 3, como lo tiene Cristian, multiplicado por 1 exponente a la 3, porque es kiloohmio. Entonces, al final les va a salir cabal 3. Pueden hacerlo ahí en su calculadora, chicos, los que tienen calculadora. Ponen 3 exponente a la menos 3 multiplicado por 1 exponente a la 3. Y les tiene que dar 3 cabales. Sin exponente, sin nada. Ahí estamos. Entonces, acuérdense también, chicos, que los voltajes también pueden ser kilovoltios, milivoltios y demás. Recuerden de que yo les dije que en las líneas que ustedes ven así, donde hay un transformador, ahí llegan 13,000 voltios. Pero no se dice 13,000 voltios, se dice 13 kilovoltios. ¿Ya?
Entonces ahí hay 13 kilovoltios. De hecho, cuando van ustedes a una estación o algo, les dicen, ah, no, esa produce 2 megavoltios. O sea, son 2 millones de voltios. Eso es lo que, ¿ya? O sea, todos, amperios, voltaje, voltios y ohmios, se puede decir mili para abajo, micro, nano y pico. Para arriba, kilo, mega, giga y así sucesivamente. ¿Sí? Cualquiera de las tres estaría, se puede poner eso. Entonces, en este caso, como no me sale ningún exponente, yo sé que son voltios. Entonces, aquí en esta resistencia ya encontré. Ahora me falta el otro dato. Voltaje en la resistencia de 3 kiloohmios. ¿Sí? Eso va a ser igual a 3 miliamperios que también tiene esta resistencia multiplicado, ¿sí? Multiplicado por los 3 kiloohmios y hacen lo mismo en su calculadora. O sea, 3 exponente a la menos 3 por 3 exponente a la 3. ¿Cuánto le sale? Le sale 9. 9 voltios. ¿Sí? Ok. Y con esto yo ya sé que esta resistencia tiene que tener 9 voltios. La resistencia de 3 kiloohmios tiene 9 voltios. Ok, ¿cómo sé yo que mis cálculos están correctos? Muy sencillo, le aplico la ley de Kirchhoff. ¿Cuál es la ley de Kirchhoff? Dice que el voltaje total va a ser igual a la sumatoria de todos los voltajes de los dispositivos. En este caso solo tengo dos dispositivos, son 2 voltajes. 3 voltios, ¿sí? Más 9 voltios, que tiene el otro dispositivo. ¿Cuánto tiene en total? 12 voltios. ¿Y cuánto era el voltaje total de la fuente? 12 voltios. Y con esto yo compruebo que mi circuito sí está bien hecho. O sea, y si yo agarro el multímetro y mido en esta resistencia, tiene que tener 3 voltios. Y si mido en esta resistencia, tiene que tener 9 voltios. Si mido la corriente en esta resistencia, tiene que tener 3 miliamperios. Y si la mido en esta resistencia, también tiene que tener 3 miliamperios. ¿Ok, chicos? Aquí está el primer circuito en serie resuelto. No está difícil. El problema, no el problema, ¿va? Cuando se complica un poquito es cuando ya son circuitos mixtos. Circuitos solo en serie o circuitos solo en paralelo, pues es bastante sencillo. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda de cómo se resuelven los circuitos en serie? Profe, ¿qué hubiera pasado si tengo una tercera resistencia? Pues hago los cálculos de las 3 resistencias, simple y sencillamente. ¿Verdad? Y entonces el voltaje se hubiera dividido dentro de las 3 resistencias. No sé cuánto hubiera tenido la otra, pero de todos modos al final hubiera dado 12. ¿Sí? La corriente hubiera sido la misma en las 3 resistencias, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se resuelven los circuitos en serie? Profe, Dígame. que tengo un poquito de duda es el de hasta que bajo, todo ese esto es mismo, todo esto es lo mismo de circuito en serie. No, no le entendí su duda, disculpe. Lo que no mucho entendí es lo que está aquí abajo, ¿Dónde? ah, aquí donde hizo el ¿Esto último? voltaje. Ajá, eso, mero. Pues por eso. O sea, recuerde usted de que al tener yo la corriente total, por lógica yo tengo que saber que como aquí solo hay circuitos en serie, ya estas 2 resistencias están en serie, yo sé por concepto que la corriente tiene que ser la misma en ambas resistencias. ¿Sí? Simple y sencillamente porque es ley de que los dispositivos en serie tienen la misma corriente todos, sin importar si hay 5, si hay 8, si hay 10, si hay 15, si hay 20. Así es. Yo les pedí a ustedes que encontraran todos los datos, o sea, que encontraran la resistencia, que ya se las había dado, el voltaje, cuánto voltaje tiene cada resistencia y cuánta corriente tiene cada resistencia. Sin necesidad yo de hacer otro cálculo, yo ya encontré la corriente.
¿Por qué? Porque la corriente es la misma en ambos datos. O sea, la resistencia de 1 kiloohmio tiene 3 miliamperios. Y la corriente de la resistencia de 3 kiloohmios también tiene 3 miliamperios. ¿Qué me falta? Solo el voltaje. Y como yo ahorita solo conozco la ley de Kirchhoff, yo utilizo la ley de Kirchhoff, que es voltaje es igual a corriente por resistencia. Así de fácil. Entonces yo ya tengo en la resistencia de 1 kiloohmio, ya tengo la resistencia. Y ya tengo la corriente, puedo encontrar el voltaje. En una fórmula siempre tengo que tener la mayoría de los datos y tengo que tener una incógnita. En este caso, lo que me hace falta encontrar es el voltaje. Entonces calculo el voltaje en la resistencia de 1 kiloohmio y el voltaje en la resistencia de 3 kiloohmios. ¿Cuánto es la corriente en la de 1 kiloohmio? 3 miliamperios. ¿Cuánto es la resistencia? 1 kiloohmio. Entonces mi fórmula dice que el voltaje es igual a corriente por resistencia, que serían 3 miliamperios multiplicado por 1 kiloohmio. Si yo lo hago en la calculadora me sale un 3. Como no tiene ningún exponente, cabal se mide en lo que debería de estar, que serían voltios. Entonces por eso le puse 3V. 3 voltios, eso significa. Vaya, encontré el voltaje en esta resistencia, que es de 3 voltios. Ahora me falta encontrar lo mismo en la de 3 kiloohmios, porque ya tengo corriente y tengo resistencia. Entonces sería el voltaje en la de 3 kiloohmios es que tiene una corriente de 3 miliamperios multiplicada por la resistencia que serían 3 kiloohmios. 3 miliamperios por 3 kiloohmios serían 9 voltios. Entonces esta resistencia de un K consume o tiene 3 voltios y esta resistencia de 3 kiloohmios tiene o consume 9 voltios. Y ahí está, ya encontré la corriente, el voltaje y la resistencia. La resistencia de un K tiene una corriente de 3 miliamperios y un voltaje de 3 voltios. La resistencia de 3 kiloohmios tiene una corriente también de 3 miliamperios y un voltaje de 9 voltios. Y se cumple la regla que yo les dije al principio, donde dice que la corriente es la misma en circuitos en serie y el voltaje se divide en ambos datos. Y ahí está, una tiene 3 y la otra 9. Y por último, la ley de Kirchhoff, que dice que al sumar lo que tenga cada dispositivo que esté en serie o en paralelo, porque es para ambos, tiene que darme el voltaje total. Y 3 voltios más 9 voltios me dan 12 voltios. Entonces ahí queda demostrado que lo que yo hice estuvo correcto. Y ya sé yo cuánto mide. Igual, si yo tuviera un multímetro y midiera, cosa que vamos a hacer, vamos a medir la resistencia, me va a dar 1 kiloohmio, si mido voltaje me va a dar 3 voltios, y si mido corriente me tiene que dar 3 miliamperios. Si yo mido la de 3 kiloohmios, pues lógicamente me tiene que salir 3 kiloohmios, o parecido pues 2.90 y algo, o 3 y algo, porque el multímetro muestra la realidad. También si mido el voltaje tiene que medir 9 voltios, y la corriente me tiene que medir 3 miliamperios. O sea, lo que yo hice en papel, el multímetro me tiene que asegurar o tiene que constatar que lo que yo había hecho en papel sí está correcto. Pero son dos cosas diferentes, porque en papel tiene fórmulas y en el multímetro solo es de colocar las puntas. ¿Queda más claro, Henry? Y profe, ya más claro. Ok. ¿Alguien tiene otra duda, jóvenes? ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer otro. Voy a borrar. Ok, sí voy a borrar completo. Igual. O sea, es el mismo procedimiento. Imagínense que tuviera yo 3 resistencias. Ahorita sí ya lo voy a hacer un poquito más rápido. Imagínense que tuviera 3 resistencias. La misma historia. Yo tengo que saber que aquí están en serie. Miren acá. Aquí se unen esta con esta. Y acá se une esta con esta. O sea, son dos partes diferentes. Y esta pata se va al negativo y esta pata se va al positivo. O sea, siguen estando en serie. Imagínense que aquí yo tuviera 2200 ohmios, por ejemplo. Aquí tuviera 1 kiloohmio.
y aquí tuviera 3200 ohmios. Y que aquí fueran 18 voltios. Ok. Vuelvo nuevamente a ver que las tres resistencias están en serie. Entonces yo puedo reducir mi circuito de un solo, ¿sí?, a solo una resistencia. La puedo tener nuevamente, que hice la vez pasada, ya solo me queda una resistencia, ¿sí? Aquí es 18 voltios y la resistencia total. Ustedes ya saben que la resistencia total se saca de la suma de todas las resistencias. O sea, sería R1 más R2. Ya les dije, si hay más, pues se suman, es la misma fórmula, más R3. ¿Cuánto me saldría eso? La resistencia total me saldría, pero aquí viene el problema, que unas están dadas en ohmios y otro en kiloohmios. Ustedes deciden si lo dejan en ohmios o lo dejan en kiloohmios. A mí en lo personal me gusta más trabajar con las notaciones científicas, o sea, con kilo, con mega, con giga, con tera, o con mili, con micro, con nano o con pico, en vez de dejarlos en sus cantidades. ¿Por qué? Porque la calculadora me permite a mí hacerlo más fácil. Si yo lo convierto, sabría que 2200 ohmios serían 2.2 kiloohmios. ¿Sí? Y sabría, si lo corro a también 1, 2, 3, ¿verdad? Serían 3.2 kiloohmios. Cosa que ya hicimos en otras ocasiones. Igual acá, miren, estoy corriendo 1, 2, 3 veces el punto hacia la izquierda, entonces se vuelven kilos. Entonces yo ya puedo sumar 1 más 2.2, porque todas están en kilos, están en las mismas unidades, más 3.2. ¿Cuánto me sale eso, jóvenes? 1 más 2.2. 6.4 kiloohmios. Ok, resistencia total sería 6.4 kiloohmios. ¿Sí? Ok, entonces yo ya sé que esta resistencia sería de 6.4 kiloohmios. Miren, facilito. Circuitos en serie son los más fáciles. Ok, entonces yo puedo venir por medio de la ley de Ohm. Yo ya tengo el voltaje y ya tengo la resistencia. ¿Qué me hace falta? Acuérdense que la ley de Ohm son 3 datos. Tengo que tener 2 y encontrar el otro. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿Qué tengo en este caso? Tengo voltaje y tengo resistencia. Totales, ¿va? Corriente, tengo voltaje y tengo resistencia. Entonces me doy cuenta, como esta se separa en 2 fórmulas más, que esta no necesito encontrarla porque ya tengo el voltaje. Necesito encontrar la corriente. Entonces, corriente total, que es total, va a ser igual a una de las derivaciones de la fórmula de la ley de Ohm, que sería voltaje total partido resistencia total. Y así encuentro la corriente. Esto sería igual a 18 voltios dividido 6.4 kiloohmios. Recordemos, ¿cómo lo hago en la calculadora? 18 dividido 6.4 exponente a la 3. ¿Cuánto sale eso, jóvenes? Sale 2 punto... Mejor mírelo. No, dígame, ¿2 punto qué? 2.8125. 81, dejémoslo en 81. 2.81 porque 25 ya es, a menos que ese 2, ¿sí? A menos que ese 25 fuera un 70 y algo. Entonces el 7 aproximaría a 2.82, pero dejémoslo en 2.81. Y está por 10 a la menos 3, ¿va? Sí, profe. ¿Sí? Va, entonces sería miliamperio.
Recordemos que a la menos 3 es mili. Entonces ya tengo la corriente. 2.81 miliamperios. Ok, ahora que ya tengo la corriente, el voltaje y la resistencia aquí en el total, pues fácil. Vuelvo a subir y me vuelvo a dar cuenta que esta resistencia de 6.4 salió porque estas tres resistencias estaban en serie. Y recordemos, en serie el voltaje se divide, pero la corriente es la misma. Eso quiere decir que esta de 2.2 kiloohmios tiene 2.81 miliamperios. Y con esto yo, sin hacer ningún cálculo, solo sabiendo que en serie tienen la misma corriente, tengo la corriente de ámbar de las tres resistencias. Esta también tiene 2.81 miliamperios, ¿sí? Y la de 1 kiloohmio también tiene 2.81 miliamperios, ¿sí? Ok. Ya ambas, o mejor dicho, el trío de resistencias, tengo resistencia y tengo corriente. ¿Qué me falta encontrar? El voltaje. ¿Sí? Entonces ahora sí utilizo la fórmula del voltaje. Solo tengo que ver qué fórmulas voy encontrando. Entonces sería el voltaje en la resistencia de 2.2 kiloohmios, en la de 2.2 kiloohmios. Yo solo le pongo un subíndice solo para que ustedes vayan viendo cuál es. Va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula del voltaje? Corriente multiplicado por resistencia. ¿Cuánto es la corriente en la de 2.2 kiloohmios? Serían 2.81 miliamperios. ¿Sí? Multiplicado por la resistencia, que serían 2.2 kiloohmios. Ok. ¿Cuánto sale multiplicar 2.81 exponente a la menos 3 por 2.2 exponente a la 3? ¿Cuánto sale? ¿6.26 a la menos 3? No, Sí, no. Profe, sale 2.81 exponente a la menos 3 multiplicado por 2.2 exponente a la 3. menos 6.16 por 10 a la menos 6. No, tampoco. No, así. Profe, ¿me salió esto? No, no lo están Profe. haciendo bien. 6.18. 6.18. Sí, ¿Ok? profe, No me salió esto. 6.18. Es 2.81. Usted apacha por 10 y le pone menos 3. Y después pone multiplicado 2.2 expo, o sea, ese por 10, y ahora le pone 3 positivo. ¿Cuánto sale? $6.1258. ¿Ya vio? 6. ¿Qué? 6.12. Pero ese 5 aproxima, 6.13. Ok. Entonces, digamos que 6.13. 18 le salió a usted, ¿o amigo? Miremos, 6.13. ¿Qué cosa? Como está cabal, no tiene ningún menos, ningún más, o sea, exponente a la algo, sería cabal voltios. Ahora encontremos la de la otra. El voltaje en la de 1 kiloohmio. ¿Sí? Voltaje en la de 1 kiloohmio. ¿Cuánto sería? Sería multiplicar la corriente, que también sigue siendo la misma, 2.81, ¿sí? Miliamperios, multiplicado por 1 kiloohmio. Y ahí nuevamente vuelven ustedes con su calculadora a poner 2.81 exponente a la menos 3 por 1 exponente a la 3. Y eso me daría 2
3.81 voltios. ¿Ok? Ya encontré el voltaje en la otra resistencia y voy con la última. El voltaje en la resistencia de 3.2 kiloohmios. ¿Estamos? Y ahora sería igual a multiplicar la corriente, que como es la misma en serie, pues es 2.81 miliamperios multiplicado, ¿sí?, por 3.2. ¿Cuánto sale eso, chicos? No es por 3.2, ¿va? Es, acuérdense, por eso lo tienen que poner bien en la calculadora. Es 2.81 exponente a la menos 3 por 3.2 exponente a la 3. ¿Cuánto sale? Profe, Dígame. 8.10 más o menos. ¿8 punto qué? 8.10 aproximadamente. 8.10. Ujú. Ok. Voltios. Y ahí está. Ya tengo el voltaje, la corriente y la resistencia en cada uno de los dispositivos del circuito. Solo me falta ver si lo hice bien. Si al sumar estos tres me sale 18, estamos bien. ¿Cuánto sale? 6.13 más 2.81 más 8.10. Profe, a mí se me sale 17.04. ¿Ah? 17 punto. 7.04. Entonces hicieron mal los 04. cálculos. Profe, a mí también me salió lo mismo. ¿Cómo? A mí también, profe. A mí también me salió lo mismo. Entonces le salieron mal los cálculos. Vamos a ver. 2.81. Ay, perdón. A ver, 2.81. Ah, hombre, esta cosa. 2.81 por 2.2. Sale 6.18. Sí, tenía razón ahí, mi estimado. Era 6.18. Y 2.81. 2.81 por 3.2 sale 8.10, digamos. Ok, entonces si yo sumo 6.18 más 2.81, vamos a ver, 2.81 más permítanme, aquí ya. Vamos a ver, 6.18. Ah, hombre, esta cosa. La calculadora está fallando, chicos. Sumen 6.18 Ya, más, profe. ¿cuánto sale? Profe, a mí me salió 17.09. Entonces, no, nada que ver. ¿Cuánto sale, muchachos? 6.18. Profe, a mí también me salió 17.9. Ah, pero es diferente. Él está diciendo 17.09. Por No es lo mismo. eso también. Profe, a mí me salió 17.09. 17.9 sale, ¿verdad? O Puntos 17.09. Profe, 09, profe. 17.09. Vamos a ver, 81, 91, 1, 1, 6, 7, 7 y 8, 7, 8, 15, 16, 17, sí, ahí estamos. Sale 17.09. Ok, aquí hay un pequeño error de cálculo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque nosotros solo agarramos 2.81 y realmente no era 2.81, sino era 2.81 no sé qué más, ¿verdad? 20, 20 algo, ¿sí o no? 2.8125. ¿Ya vieron? Ahora, si lo hubiéramos hecho exactamente con 2.8125, hubiera sido más exacto.
Pero digamos que 17.09 todavía está en el rango de 18, no hay mucha diferencia. Si les hubiera salido 16, ya me hubiera preocupado, o si les hubiera salido menos. Pero, por ejemplo, entre 17 punto y algo para 18 punto y algo, estamos en lo correcto. Es porque nosotros estamos haciendo esas aproximaciones. ¿Estamos, chicos? No, profe, entonces estábamos bien, ¿va? ¿O no? Sí, sí estaban bien. Pero a mí, en lo personal, me gusta solo solo dos números después del punto decimal y que lo aproximen. De 5 en adelante se aproxima y de 4 para abajo no se aproxima. Entonces, 2.8125 en 2.81 está bien. ¿Sí? Pero la diferencia no tiene que ser mucho, ¿va? Pero ahí estamos. Eso fue lo que nos salió. Y como se dan cuenta, cada una de las resistencias tiene todos sus datos. Tiene resistencia, voltaje y corriente. ¿Ah? En esta tiene 2.81 amperios, 2.2 kiloohmios y tiene 6.10 kiloohmios. Ya se dieron cuenta que las resistencias, mientras más grande, más voltaje tienen. Miren la de 1, que es la más pequeña, es la que tiene 2.81. Después la de 2.2, que es la intermedia, tiene 6.18. Y la más grande, que es 3.2 kiloohmios, tiene 8.10 kiloohmios. Entonces, mientras más grande la resistencia, más voltaje va a retener. Mientras más pequeña, menos voltaje va a retener. ¿Sí? Ok, chicos, ahí está el segundo ejemplo. Pueden copiarlo o tomarle fotita, no sé. ¿Verdad? Y después lo copian en su cuaderno. Ahí les dejé una tareita con unos problemitas en serie. Y ya mañana empezamos a ver circuitos en paralelo. Vemos circuitos en paralelo y comenzamos a ver circuitos mixtos. En algunas ocasiones voy a tener que agarrar en serie y otras ocasiones voy a tener que agarrar en paralelo. Todo depende de cómo estén las resistencias. Profe, Dígame. ¿esta es la tarea 7? No sé, ahí dice circuitos en serie, tarea circuitos en serie. Mi profe anda muy solicitado hoy en día, creo yo. ¿En qué? Eh, anda muy Ah, sol, se anda muy oye solicitado. el ping, ping. No, es que como también, también los maestros nos mantenemos comunicados y en dirección también, entonces tengo que tener mi teléfono, pero no lo he puesto en vibrar, por eso se está oyendo el ping. No, yo no soy solicitado, muchachos, esos mensajes son del grupo del colegio. Ustedes ayer era suena y suena y suena ahí, las patojas. Ah, no, profe, yo pues me quedé aquí en my house. Estos güiros. ¿Ya copiaron, muchachos? Profe, yo le tomé una foto. ¿Sí? Ah, bueno. Ah, ve al profe, miren al profe. Ok. Profe, ¿Ven? a más tardar, ¿cuándo ya deberíamos tener la laptop? Híjole, gran chica. Para. Tal vez para el lunes de la otra semana, más tardar. Pero ¿qué día le vamos a dar mantenimiento? Tenemos Aproximadamente. 3 periodos de mantenimiento, pero no nos va a alcanzar. Seguramente. 3 periodos no alcanza para hacer un mantenimiento de una laptop. Esa sí Ve. cuesta más. Lo ideal Ujú. sería que agarráramos unos periodos del viernes y lo termináramos lunes y martes. Profe, ¿y si agarramos todos los periodos del viernes? No porque y no hay que la placa, pues. Ah, sí, pues también. O si no, lo que podríamos hacer.
tal vez hacer mañana lo de la placa y ya el viernes hacer lo del mantenimiento de la compu. Es una opinión, va. Podría ser. De todos modos, aquí con los circuitos en serie y paralelo vamos adelantados, les cuento. O sea, yo voy adelantado con ustedes. Y eso yo siempre lo preveo porque a veces los circuitos mixtos se les dificulta un poquito y estar haciendo mediciones y todo eso quita el tiempo. De verdad, créanme que sí. Entonces yo voy bien. Yo mañana podría decirles no vemos el circuitos en paralelo y entrarle ahí o agarrar un periodo para eso y terminar la placa y después entrarle a la... Me parece su idea. Me parece su Ah, idea. bueno, profe. Está bien, mañana vamos a agarrar un ratito para ver paralelo y después vamos a agarrar para terminar la placa. Y después el viernes podemos terminar el mantenimiento, me parece. Ah, bueno, profe. Eso es lo bueno de poder jugar entre nuestros periodos. A ver si no me regañan, pero igual yo voy con mis contenidos bien. Profe, Dígame. hay dos tareas que dicen circuitos en serie. La tarea 7 y otra que acaba de subir. No, de verdad. Sí. Ay, voy a revisar porque unas son en serie y las otras son en paralelo. Tal vez le puse el mismo nombre. Ahorita voy a revisar y lo voy a componer. Ok, niños. Bueno, profe. Entonces, ¿ya copiaron todos? Sí. Ya, profe, ya. Ok, Ya, profe. entonces los miro mañanita, chicos. Y que pasen feliz tarde. Jóvenes aún. Gracias, profe. Ahí nos